Bueno, buenas tardes chicos. Vamos a continuar desarrollando el programa correspondiente a quinto año. En esta oportunidad vamos a desarrollar la unidad número 3 del tema vectores. Y vamos a decir que este sería la parte número 1. Bien, antes de entrar a definir qué es lo que es un vector, primero vamos a definir qué es lo que es una magnitud. La definición de magnitud dice que es todo aquello que es factible de ser medido. Ejemplo, la longitud, la masa, el volumen, el diámetro, la densidad, la velocidad, la fuerza, el peso, etc. Es decir, todos estos ejemplos son ejemplos de magnitud. Y podemos decir que las magnitudes se clasifican en magnitudes escalares, que por definición son todas aquellas que son perfectamente definidas o que quedan perfectamente definidas si uno conoce el módulo, o sea, el valor numérico y la respectiva unidad. Ejemplo, nosotros podemos llegar a decir que en las magnitudes escalares tendríamos los siguientes ejemplos. La longitud, ¿sí? Yo puedo medir la longitud de esta lapicera y puedo decir que la longitud de esta lapicera es de 15, ¿sí? 15 es el módulo, o sea, el valor numérico, y coloco entre paréntesis la respectiva unidad. La masa de esta lapicera también la puedo medir y puedo decir que es aproximadamente 30 gramos. El volumen, por ejemplo, puedo decir que el volumen es de 100 centímetros cúbicos. La temperatura, ¿sí? Puedo decir que la temperatura ambiente es de 30 grados centígrados. El tiempo, por ejemplo, decimos que podemos decir que el tiempo son las 18 horas. Es decir, todos estos ejemplos que tenemos acá podemos decir que son ejemplos de magnitudes escalares, porque quedan perfectamente definidas si yo simplemente conozco su valor numérico o módulo y su respectiva unidad. Así como tenemos magnitudes escalares, podemos decir, también tenemos otros ejemplos que son las ya conocidas magnitudes vectoriales, que son aquellas que quedan definidas conociendo, como en el caso anterior, el módulo, o sea, el valor numérico, pero ahora necesito también tener como dato cuál es la dirección, cuál es su sentido y la unidad. Vamos a ir a un par de ejemplos. Como ejemplo de magnitudes vectoriales tenemos la fuerza. Si yo, por ejemplo, puedo decir que la fuerza es de 10 newton. Acá tengo el valor numérico, o sea, el módulo, tengo la unidad. Pero ahora bien, esa fuerza yo necesito saber en qué dirección está aplicada, en qué sentido. Es decir, necesito otros parámetros para poderlos definir perfectamente. O por ejemplo, la velocidad de un cuerpo. Yo puedo decir que hay un móvil que se desplaza a 100 km por hora. Ahora, para que esto quede definido, no tan solo necesito tener el valor numérico de la unidad, sino también en qué dirección y en qué sentido se mueve ese vehículo. El peso, que no es lo mismo que la masa. Fíjense que en el caso anterior dijimos que la masa, que era 25 gramos, ¿sí? Allí la masa es una magnitud escalar. ¿Sí? Esto es un concepto de diferencia que ustedes lo van a ver en física, pero peso no es lo mismo que masa. El peso normalmente se lo simboliza como kilogramos y arriba se coloca una flecha para decir que es kilogramos fuerza. La aceleración también es un ejemplo de una magnitud vectorial, ¿sí? Por ejemplo, yo puedo decir que un cuerpo tiene una aceleración de 25 metros por segundo. ¿Bien? Ahora bien, todos estos ejemplos de magnitudes vectoriales que hemos dado, ¿sí? Normalmente se utiliza colocar arriba de la letra, por ejemplo en este caso que es la fuerza, se coloca una flecha. Esa flecha me está indicando que lo que estoy representando acá es una magnitud vectorial. Lo mismo sería la velocidad, el peso y la aceleración. Ahora bien,
para resolver situaciones problemáticas donde intervienen magnitudes vectoriales, se utiliza una herramienta matemática que es el vector, que es el tema de desarrollo de esta unidad. Bien, entonces nuestros conceptos anteriores estaban referidas para poder entrar a desarrollar básicamente qué es lo que es un vector. Y vamos a ir a la definición de vector. Por definición, vector es un segmento orientado, que tiene los siguientes parámetros. Bien, por ahora nos vamos a quedar con esa parte de la definición. Bien, vamos a ir a la gráfica que tenemos acá, en donde tenemos un sistema de ejes Y vertical, X horizontal. Acá me olvidé de colocar la letra X. Bien, vamos a trazar una recta como la que está acá, ¿sí? Si nosotros trazamos la recta así tal como la planteé, no cumpliría la definición de un vector. Para que sea un vector, por definición, tiene que ser un segmento orientado. Segmento quiere decir que tiene un origen, o sea, un comienzo, que nosotros lo representamos en este caso con la letra O, ¿sí? Y tiene un final, y lo representamos con la letra P. Bien, ahora, para que sea orientado, lo que debemos hacer a ese segmento es colocarle en uno de los extremos, que puede ser en este caso hacia arriba, pero podría ser hacia abajo, ¿sí? Una flecha. Entonces, vector, ¿qué es lo que sería básicamente? Es una flecha, ¿sí? O, si lo quieren recordar mejor como la definición, es un segmento orientado. Bien. Volviendo a la definición, dice que tiene que tener los siguientes parámetros. Sentido. El sentido, ¿sí? Dice, está dado por la flecha. Es decir, que en el ejemplo este que está acá, si yo coloco la flecha hacia arriba, eso me está definiendo el sentido. La dirección es otro parámetro y dice que la dirección está dado por la inclinación que tiene la recta. Bien, entonces evidentemente esta recta acá tiene, con respecto a este, digamos, eje horizontal, ¿sí? Tiene un determinado ángulo, ¿sí? Si yo cambio la inclinación de esa recta, ¿sí? Si yo cambio la inclinación de esa recta, ¿qué es lo que estoy modificando? Estoy modificando la dirección de ese vector. Normalmente los alumnos suelen tener, digamos, no saben diferenciar cuál es la diferencia entre lo que es dirección y sentido. Bien, entonces la dirección está dada por la inclinación de la recta, mientras que el sentido está dado por la flecha, ¿sí? Que lleva el vector. Bien, dijimos que es un segmento orientado y que tiene un determinado origen y que tiene un determinado extremo. Bien, ese origen, si lo tenemos acá, digamos, representado, el origen está ubicado en el plano en un determinado punto. Para llegar a ese punto me debo desplazar una cierta cantidad según el eje de las X, que le llamamos X1, y una cierta cantidad según el eje de las Y, que le llamamos Y1. Bien. De la misma forma podemos decir que el extremo de ese vector, que es P, también se encuentra ubicado en este plano en unas determinadas coordenadas, que nosotros vamos a decir que es X2, o sea, me debo mover hasta X2 y luego debo subir según el eje de las Y hasta Y2. Bien, o sea que el origen de un vector lo representamos con las coordenadas X1 y 1 y como extremo de ese vector X2 y 2. A continuación, y de acuerdo a lo que vimos, vamos a decir que vamos a hacer la representación gráfica de un vector a partir de sus puntos de coordenada, ¿sí? Como dijimos anteriormente, si yo conozco cuál es el origen de ese vector y cuál es el extremo del vector, lo puedo representar en mi gráfica, ¿sí? Es decir, si conozco O, lo represento en la gráfica, y si conozco P, lo llevo esos datos a la gráfica y puedo, uniendo O y P, puedo obtener el vector que normalmente, como dijimos, se lo representa
con una letra y arriba se coloca una flecha. Vamos a ir a un ejemplo para que nos permita clarificar. Entonces, si yo de pronto me dice que represente el vector A, cuyo origen es de componente en X1 y en Y2, lo que debo hacer es moverme una unidad según el eje de las X y 2 unidades según el eje de las Y, y ahí lo tendríamos al origen O de este vector. Me dice que el extremo de ese vector tiene componentes en X4, 5. Entonces me voy a mover 4 lugares según el eje de las X, voy a subir 5 según el eje de las Y y voy a obtener el extremo de ese vector que es P. Y luego, como paso siguiente, lo único que debo hacer es unir el O con el P y voy a tener representado gráficamente allí mi vector. Bien, entonces esta sería la forma de representar gráficamente un vector a partir de sus puntos de coordenadas. Así como tenemos representación gráfica de un vector a partir de puntos de coordenada, también tenemos lo que se conoce como representación analítica de un vector. Analítica quiere decir que no es gráfica. No hay acá en este caso ninguna gráfica, sino hay una expresión matemática como la que tenemos acá. Y la vamos a analizar, y es la siguiente. Dice que el vector A, ¿sí?, la representación gráfica sería x2 menos x1, y2 menos y1. ¿Bien? Ahora bien, ese x2 menos x1 yo lo voy a llamar a su x. Y a ese y2 menos y1 le voy a llamar a su y. Por lo tanto, ¿sí?, en vez de colocar toda esta expresión como está acá, a esto lo puedo resumir de la siguiente forma. Entre paréntesis, a su x, que es la componente del vector A según el eje de las X, y A su Y, que es la componente del vector A según el eje de las Y. Para entender un poco más esta expresión, digamos, vamos a tener que ir a la gráfica. Ustedes observen que inicialmente acá la expresión dice x2 menos x1. ¿Qué sería x2 menos x1? x2 es la distancia que existe desde el eje digamos, vertical hasta este punto, donde está el extremo de ese vector. ¿Sí? Sería todo este segmento que está acá. Y x1 es la distancia que hay también desde el eje vertical hasta el origen de ese vector. Entonces, si yo resto este vector largo x2 con el segmento x1, lo que voy a obtener es esto que está acá en azul, ¿sí? Es este segmento que está acá, que sería el a sub x. Que si ustedes lo observan, esto es exactamente lo mismo que lo que tenemos acá. ¿Sí? Bien. Perfecto. Ahora bien, y2 menos y1, siguiendo la expresión esta, es exactamente lo mismo, pero ya según el eje de las y. Y2 es la distancia que hay desde el eje de las x hasta el extremo de ese vector. E y1 es la distancia que hay desde el eje de las x hasta el origen de ese vector. Todo, por supuesto, según el eje vertical. Si hacemos la resta de este segmento largo con respecto a este segmento corto, vamos a obtener esto que está acá en azul, que le vamos a llamar a su y. Que si vemos esto es exactamente lo mismo que esto que está acá. Entonces, el a sub x y el a sub y pasan a formar parte de ser las componentes de ese vector. Bien, entonces si observamos bien la expresión matemática que tenemos acá, yo un vector lo puedo expresar matemáticamente a partir de los puntos de coordenados, que sería esto, o a partir de las componentes del vector. Bien. Si esto lo volcamos con el ejemplo que teníamos hace rato, según los datos que teníamos acá, acuérdense que el O era 1, 2, que sería X1 y 1, y el P, que sería el X2 y 2, y utilizamos esta expresión que tenemos acá, ¿sí? Y lo resolvemos, ¿sí? X2, ¿cuánto vale? Es X2 menos X1, lo que dice acá. X2 vale 4 y X1 vale 1. O sea, sería 4 menos 1, 3. ¿Sí? 4 menos 1, 3. Bien. Y2 menos Y1. Y2 menos Y1. Y2 vale 5. Y 1 vale 2. O sea, será 5 menos 2, 3.
Y tenemos entonces que las componentes de este vector me da 3,3. Bien. Por último, vamos a ir a la representación gráfica de un vector a partir de sus componentes. Fíjense en que la gráfica que vimos acá, ¿sí?, no es a partir de las componentes, sino a partir de los puntos de coordenadas, ¿sí? Los puntos de coordenadas, ¿cuáles son? Es O y P. Bien. Bien, vamos a volver nuevamente a la gráfica, ¿sí? Y acá vamos a volver a repetir el ejemplo que vimos anteriormente. Donde se encuentra O, voy a llevar O, y donde está P, y voy a graficar y voy a tener el vector A que está representado acá en color azul, ¿sí? Esa sería la gráfica del vector a partir de sus puntos de coordenadas como lo vimos en la hoja anterior. Bien. Ahora, si yo tengo que hacer la representación gráfica de un vector a partir de sus componentes, siempre el origen, fíjese que acá el origen está en este punto, se va a trasladar a este punto, siempre. O sea, va a estar en el centro del sistema del eje Y y del eje X. Y el extremo del vector va a estar en función de los valores de las componentes que yo obtuve. Fíjense en ustedes que en el ejemplo que vimos, las componentes me da 3,3. Entonces, vuelvo, el origen ¿dónde está? En este punto. Y 3,3, que lo que debo hacer es desplazarme 3 lugares según el eje de las X, subir 3 lugares según el eje de las Y. Y de esa forma ubico el extremo del nuevo vector. ¿Bien? Uno O, que le llamo O', y P, que le llamo P', y voy a poder trazar mi vector, ¿sí?, que está representado en letras rojas, en color rojo, de tal forma que si ustedes observan la gráfica de esos vectores, si ustedes miden la longitud que hay entre de la distancia de O hasta P, y en este caso de O' a P', tiene que ser exactamente la misma. ¿Vamos? Además, la inclinación que deberían tener ambos vectores es exactamente la misma. ¿Ven? Fíjense ustedes que este vector tiene una inclinación y este otro vector tiene la misma inclinación. Es decir, que es lo que me da como consecuencia de eso, que son dos rectas paralelas. Entonces, si me da que es la misma longitud y que las rectas son paralelas, quiere decir que yo he calculado correctamente las componentes del vector. Bien, si no llegara a cumplirse esto, es decir, que sean paralelas entre sí y que tengan el mismo módulo, ¿sí?, no se olviden que el módulo es la longitud que tiene ese vector. Entonces quiere decir que la gráfica tiene un error digamos, en el desarrollo para obtener las componentes. Es decir, que todo lo que hice acá para encontrar el X2 menos X1 y el Y2 menos Y1, algún error cometí para encontrar más las componentes, ¿sí? Entonces, resumiendo, podemos decir que un vector es un segmento orientado que se lo utiliza para representar magnitudes vectoriales como la fuerza, la velocidad, la aceleración, el peso, ¿sí? Que existen dos formas de representación gráfica, ¿sí? Mejor dicho, existen otras, pero vamos a mencionar solamente estas como la que compete en este curso, que sería una a partir de los puntos de coordenada O y P, y otra a partir de las componentes del vector, que siempre, en el caso de este último, el origen está en el centro de ambos ejes, o sea, en el punto 0,0. Bien. Y la forma de obtener la representación analítica es utilizando esta expresión matemática que se encuentra acá, y2 menos x1 y 2 menos y1. Resolviendo esa expresión vamos a obtener las componentes del vector que me van a permitir obtener la gráfica. Bien. Bueno, esto es, digamos, por ahora todo respecto de esta primera parte, y en breve le pasaré algunos ejercicios en donde ustedes van a poder representar un vector a partir de sus puntos de coordenadas, a partir de sus componentes, y obtener también la representación analítica, como para que practiquemos un poco antes de empezar a desarrollar esta herramienta matemática que es vectores,
para resolver situaciones problemáticas que son siempre de aplicación en la vida real. Buenas tardes, muchas gracias.